Vamos a continuar compartiendo el Evangelio de Juan. Ahora nos toca el Juan 16, capítulo 16. Ustedes ya conocen lo que se ha venido compartiendo desde el capítulo 13, 14, 15 y 16. Jesús se encuentra reunido con sus discípulos en el aposento alto. Y realmente lo que Él quiere es despedirse de ellos, porque ya quedan pocas horas para que Él vaya a la cruz. Pero Él quiere dejar las cosas bien claras y darle las últimas instrucciones. ¿Para qué? Para que después que Él cumpla con el propósito para el cual Él había venido, que es ir a la cruz, resucitar, ascender a los cielos, sean los discípulos encargados de llevar adelante la obra que Él empezó. Por eso eran las últimas instrucciones que les quería dejar, porque ellos serían los encargados y los responsables de llevar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Y el Señor, en un acto de honestidad, Él les dice todo lo que ellos tenían que enfrentar. Al principio les dice: bueno, yo me voy. Los discípulos se encuentran muy apenados, muy turbados. Y luego les dice algo más. Les dice: ustedes van a enfrentar muchas situaciones, van a ser aborrecidos. Ya en el capítulo 15 ya Jesús les menciona algo de esto. Y los discípulos se ponen muy inquietos, muy preocupados, muy tristes por todo lo que habían escuchado de su maestro. Pero el Señor, todo lo que les decía era para advertirles lo que iba a pasar después de su partida. Y realmente era algo fuerte, porque al inicio del capítulo 16, Él les dice: bueno, ustedes van a ser aborrecidos, van a ser expulsados de las sinagogas y hasta los matarán. Realmente, pues, una noticia de esa naturaleza a todos nos preocupa, nos aflige. Pero el Señor les da una tremenda buena noticia. Ustedes van a tener muchos problemas, ustedes van a compartir mi evangelio, pero yo les voy a dar la ayuda que ustedes necesitan, el Consolador. Ustedes no van a estar solos, les voy a enviar al Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, en esta mañana, la obra del Espíritu Santo. Así es que, hermanos, pongan mucha atención. Vamos a compartir desde el versículo 5 en adelante y vamos a leer de corrido Juan 5, 6 y 7. Sí, por favor, si me ayudan en las pantallas para que la iglesia pueda seguir. Dice así el 5: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Es interesante cómo comienza en el versículo 5, dice: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿De qué está hablando? Si nosotros recordamos lo que Juan Diego ya compartió el domingo pasado, el capítulo 16 del 1 al 4, y lo voy a recordar lo que decía así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mande pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya los había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Y este es el contexto del versículo 5 que dice: esto no los dije al principio. ¿Por qué no les dijo al principio? Porque Jesús estaba presente. ¿Contra quién venían los ataques? Era con Jesús. ¿A quién trataban de matarlo? A Jesús.
Él había puesto su cara. Él resolvía todos los problemas. Los discípulos simplemente estaban allí con Él, caminando, escuchando, pero todos los ataques que el mundo pretendía a Jesús, atacarlo de cualquier manera, Jesús lo enfrentaba completamente todo. Pero en el 6 dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta. Parece algo contradictorio, como que la Biblia se contradice, porque ustedes recuerdan, ya en los capítulos anteriores, ya Pedro le pregunta a Jesús: ¿a dónde va? Y Jesús le dice: voy al cielo, voy al Padre. Pero primero dice: voy a la cruz. ¿Y qué le dice Jesús? Pedro le dice: yo voy a ir contigo. Si es posible, voy a dar la vida. Pero aquí dice nuevamente: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta. ¿Por qué les dice esto Jesús a sus discípulos? Porque todas las noticias que Jesús le había dado a sus discípulos los había turbado tanto que ya no le importaba el lugar a donde iba Jesús y para qué iba. Como que se habían desconcertado ya. Las noticias para ellos eran tan fuertes que se estaban olvidando del lugar a donde iba a ir Jesús, que era al cielo, al Padre. Y también cuando llegue al Padre iba a enviar el Espíritu Santo. Entonces ellos más se preocupaban en lo que les iba a pasar a ellos. Porque ellos pensaban: bueno, se va nuestro Señor, se va nuestro Maestro, y ahora ¿qué será de nosotros? ¿Quién nos va a defender? Nos van a matar. Si hablamos, realmente es preocupante, porque cualquiera que le dé estas noticias es para preocuparse mucho. Y es por eso que ellos no habían puesto la atención en que Jesús se iba ya a pocas horas, iba a ir a la cruz y luego iba a ir al cielo. Y más adelante dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y es verdad, los discípulos muy tristes, muy afligidos, muy preocupados. Primero porque el Maestro se va, y lo que ellos no querían es que Jesús se vaya. Ellos querían que Jesús se quedara para compartir sus vidas con ellos. Pero después Jesús les dice: pero cuando yo me vaya, ustedes van a ser perseguidos y hasta los van a matar. Completó la noticia Jesús. Pero en el 7 vino una buena noticia para ellos y para todos nosotros. Que dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Por qué le dice esto? Dice: a ustedes les conviene, y a todos nos convenía. Imaginen por un momento, Jesús no iba al cielo porque ese era el deseo de sus discípulos. ¿Qué hubiese pasado? De nada hubiese servido que Jesús haya muerto en la cruz. Pero Él les dice: a ustedes les conviene. ¿Por qué? Primeramente porque yo voy a ir al Padre, voy a presentar mi sacrificio perfecto a favor de ustedes, y me voy a sentar a la diestra de Dios Padre, y allí cuando esté voy a enviar el Espíritu Santo. Y así les dice: a ustedes les conviene eso. Pero los discípulos no entendían muy bien eso. Pero hay otra razón más fuerte también. ¿Por qué les dice: a ustedes les conviene? Porque cuando Jesús estaba presente aquí en la tierra, Él estaba muy limitado. Estaba en un cuerpo, estaba en un cierto lugar y nada más. Entonces no podía alcanzar muchas vidas. Pero cuando dice: a ustedes les conviene que me vaya porque yo enviaré al Consolador, es porque cuando eso suceda, el Espíritu Santo va a estar en todos y en todo lugar. En otras palabras, no habrá limitaciones. Con Jesús la presencia era muy limitada, pero con el Espíritu Santo no hay límites. El Espíritu Santo puede estar aquí, puede estar allá, en la China y en la Conchechina, como dicen.
Así es, no hay límites. Por eso Él dice, les conviene que yo me vaya. Les conviene a ustedes y a todos. Pensemos un momento, ¿qué pasaría si Jesús no se hubiese ido? De pronto se presentara a predicar en una iglesia, como esta, por decir algo. Y fuera tremenda novedad, Jesús va a predicar el Evangelio. Y mucha gente vendría, y mucha gente recibiría tremenda predicación, incomparable. Todos maravillados. Pero ¿qué pasaría después? ¿A dónde iría? Probablemente algunos podrían seguirlo, pero él iría de lugar en lugar, no sé, a Japón, a Rusia. ¿Quién lo podría seguir? Entonces dicen, a ustedes conviene que me vayan, por favor entiendan, es mejor así. Porque cuando yo envíe el Espíritu Santo, mi presencia va a estar en todos ustedes toda la vida y nunca más van a estar solos. Por eso les dice, ustedes no van a estar huérfanos. Y esa es la gran realidad que vivimos hoy, querida iglesia. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos el Espíritu Santo. ¿Lo creen? Querida iglesia, no estamos solos. El mismo Espíritu de Jesús está con nosotros. Es que nadie se sienta solo. Nadie diga, no, es que yo me siento tan solo, abandonado. Probablemente te abandonen las personas, pero Dios nunca nos va a abandonar. Él está presente en las buenas, en las malas y en todo momento. No hay nada que nos aparte de su gran amor. Y es la verdad, el por qué Jesús le dice a ustedes les conviene. Y eso quería que los discípulos entendiesen, porque ya ellos no aguantaban tantas malas noticias que le daba el Señor, decir que ya me voy y ustedes van a ser perseguidos. Pero el Señor es tan claro y les dice, ustedes sí van a poder enfrentar todo. ¿Cuándo? Cuando yo os envíe al Espíritu Santo. Sigamos, versículos del 8 al 11, por favor. Dice así, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y aquí hay algo muy interesante que debemos conocer como iglesia. En el 8 dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas. Y de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, querida iglesia, no es responsabilidad del predicador, no es responsabilidad del creyente convencer a nadie. ¿Quién convence? El Espíritu Santo. Así es que si ustedes predican a alguien y si no quiere creer, no es problema nuestro, es problema del Espíritu Santo. Y es lo que está enseñando. Nadie puede convencer a nadie, solo el Espíritu Santo. Entonces, escuchen bien esto. Es la función del Espíritu Santo convencer. ¿Pero convencer de qué? Dice, de pecado. Es el Espíritu Santo que convence para hacernos ver que nosotros necesitamos a Jesús para ser salvos. Él convence de que nosotros somos enemigos de Dios y que si no creemos en Él nos vamos al infierno. Es lo que está diciendo. Por eso dice, por cuanto no creen en mí. La incredulidad, querida iglesia, es un pecado fuertísimo. No creer en Jesús, que es nuestro Salvador, nos lleva al infierno. Lo primero que hace entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Hacernos ver lo que somos, pecadores, y que necesitamos creer en Jesús. El Espíritu Santo nos convence de aquello. ¿Para qué? Para llevarnos al arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando entendemos eso, vamos en camino de salvación. Entonces la labor del Espíritu Santo es
convencerte a ti, a mí y a todo el mundo, para que seamos salvos, no de condenar. Recordemos por un momento, cuando Pedro predicó a 3,000 personas, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, lo que sucedió en Pentecostés, dice que los 3,000 se convirtieron. ¿Por qué se convirtieron los 3,000? Porque el Espíritu Santo ya había sido enviado, y estaba en Pedro, y estaba alrededor de los demás convenciendo que eran pecadores. Por eso dice la palabra que se convirtieron las 3,000 personas. ¿Qué hubiese pasado si 2 días antes no hubiera sido Pedro lleno del Espíritu Santo, o Jesús no hubiese enviado todavía al Consolador? Probablemente nadie hubiese sido convencido. Miren la importancia del Espíritu Santo que esté en las iglesias. Sin el Espíritu Santo no hay obra, no hay convencimiento. Sin el Espíritu Santo todos creen que son buenas personas, y no es así. Pero en segundo lugar dice que también convence de justicia. ¿De qué nos habla? El Espíritu Santo nos convence que solo justo hay uno solo. ¿Cuál es? Jesucristo. Nosotros no somos justos. Nosotros no somos buenas personas. Muchas personas creen, dicen, no, yo soy buena persona, de repente hago cosas malas. Muy de repente. No, eres mala persona, que de repente hagas cosas buenas, sí. ¿Por qué? Porque eres un pecador. Y es lo que dice, el Espíritu Santo nos convence que realmente necesitamos a Jesús. Y si hemos de tener una posición delante de Dios, debemos estar unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra justicia. Y muchas personas creen que son justos. Y miren lo que dice la palabra cuando uno cree esto. Dice que la justicia nuestra delante de Dios es como trapos de inmundicia. Así es el Señor. Entonces lo bueno que seamos, que podamos hacer buenas obras. Querida iglesia, no nos alcanza para ser salvos. ¿Qué necesitamos? Reconocer que somos pecadores, reconocer que debemos de creer en Jesucristo y que debemos estar unidos a Cristo. Entonces sí vamos a tener la salvación que todos queremos. Todos. Y tercero dice, el príncipe de este mundo, tercero dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El Espíritu Santo nos convence que Satanás, que es el príncipe de este mundo, que no quiere que nadie sea salvo, dice, ya está juzgado. ¿Por qué? Porque Dios es juez. ¿Y cuándo lo juzgó? Cuando Jesús fue a la cruz. Allí lo venció. Allí lo venció ya Satanás. Satanás está vencido ya. ¿Por quién? Por Jesucristo. Y solamente el Espíritu Santo nos hace entender eso. Porque hay muchas personas incrédulas que creen que Jesús de pronto solamente fue una buena persona y que todo lo que dicen que ha muerto en la cruz no es real. Pero cuando viene el Espíritu Santo, sí te convence. ¿Sabes qué? Fue Jesús quien derrotó a Satanás para que tú y yo seamos libres. Por eso estamos aquí. En Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo lo hizo? En la cruz. Pero también debemos entender que el Espíritu Santo convence que los que no obedecen al Evangelio aceptan voluntariamente el castigo. El que no cree en el Evangelio están aceptando voluntariamente el castigo de Dios, que es el infierno. ¿Quién no hace todo eso?
¿Quién nos convence? Es el Espíritu Santo. Sigamos adelante, desde el 12 hasta el 15. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Y en el versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas. Pero el Señor dice, no, ahora no vas a poder. Mejor no les voy a decir todo lo que ustedes tienen que o necesiten saber. ¿Por qué? Porque están con las mentes en otro lugar, en otro lado, están desconectados de mí. Si yo les digo todas las cosas, la mente les va a explotar. Pero Él les dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. Por eso todos necesitamos tener al Espíritu Santo de Dios, querida iglesia. Sin el Espíritu Santo jamás vamos a entender el Evangelio. Tú puedes devorarte la Biblia, sin el Espíritu Santo no la entiendes. Simplemente vas a creer que es un lindo libro de historias con hechos maravillosos y punto. Pero cuando tenemos la ayuda del Espíritu Santo, la palabra de Dios que la estamos leyendo, la vamos a entender o la vamos a discernir. Es lo que está diciendo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. Pero aquí hay algo muy interesante que dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará a todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y es una promesa que le está diciendo propiamente a los discípulos. ¿Por qué? ¿Cuándo escribieron el Nuevo Testamento los discípulos? Después de muchos años que Jesús murió. ¿Cómo podían los discípulos recordar todos los hechos, todas las palabras que Jesús les dijo? Es imposible. Ya Juan Diego compartía la semana anterior que es tan difícil para nosotros. Si muchas veces nosotros que hemos estudiado de un año para otro ya nos olvidamos. Yo no me acuerdo lo que estudié. ¿Y cuántos años después que murió Jesucristo ellos escribieron el Nuevo Testamento? ¿Quién cree que les ayudó? El Espíritu Santo, es lo que dice. Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Los discípulos cuando escribieron el Nuevo Testamento, hasta el Apocalipsis, fue revelado por el Espíritu Santo. Y ahora nosotros tenemos ya a nuestro alcance la Biblia, ya. El Espíritu Santo inspiró a estos hombres para que ellos escribieran lo que tenemos hoy a nuestro alcance, que es la Biblia. Pero más adelante dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os los hará saber. Miren, Él no va a hablar por su propia cuenta. Dice que el Espíritu Santo va a tomar de Jesús y del Padre y nos va a enseñar las cosas maravillosas que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. ¿Lo creen? Eso hace el Espíritu Santo. Entonces nadie puede entender las cosas celestiales sin el Espíritu Santo. Por eso para los que no tienen el Espíritu Santo, esto es locura. Para nosotros que creemos que es poder de Dios, así de sencillo. Yo le creo al Señor, yo creo a su Evangelio. Entonces no hay duda. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que hemos aprendido, querida iglesia, todo lo que conocemos, es gracias al Espíritu Santo. Y de esta manera también lo estamos glorificando ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo envió a su Espíritu para que esté con nosotros. Y dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Cuando dice todo lo que tiene el Padre es mío,
Jesús está igualando a Dios. Dice, yo soy Dios, por eso todo lo que tiene mi Padre también es mío. Qué tremendo que es el Señor. Pero miren más adelante, vamos al versículo 16 al 20. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco? El mundo se alegrará, porque cuando vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aparentemente no es entendible cuando dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Para alentarles, querida iglesia. O sea, no se admiren, no se preocupen tanto cuando ustedes leen la palabra y de pronto no la entienden. En la cruz. Porque faltaban pocas horas para que ya le llegue la hora. Al Padre en mi nombre, os lo dará.
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y aquí el Señor nos habla con un ejemplo muy claro y la pone como referencia a la mujer cuando da a luz. ¿Qué sucede? Las que son madres entienden todo esto. Cuando están a punto de dar a luz, ¿qué sienten? Mucho dolor, mucha angustia. Creo que los que somos padres también hemos estado presentes en un parto, también sentimos algo. Y realmente cuando está a punto de nacer el hijo, la mujer, no sé, siente tanto dolor que se angustia. Yo recuerdo cuando iba a nacer nuestro primer hijo, mi esposa lloraba, no sé, un poco se quejaba. Y yo también me preocupaba, porque decía, ¿qué le va a pasar a mi esposa? Ella me miraba y decía, por tu culpa estoy así. Bueno, si yo me sentía un poco mal. Pero ¿qué pasó cuando ya nuestro hijo nació? Ya los médicos lo cogieron, lo limpiaron, lo arroparon y luego lo pusieron al lado de ella. El dolor no se quitó. Cuando ella vio, o cuando las madres ven al hijo, todo ese dolor que sentían antes, ¿sabes? Toda esa angustia como que se va. Pero explico, el dolor no se va, la angustia se va. ¿Por qué? Porque ven a su hijo a su lado. Ya no hay angustia, está el dolor presente. Entonces, mire, por eso como dice el Señor, su tristeza se va a convertir en gozo. Y es así lo que pasa con las mamás. Cuando ya nació nuestro hijo, mi esposa muy contenta de ver a nuestro hijo al lado de ella. Yo le miraba y ella estaba sonriente. Quiero otro, decía. Tranquilo, le digo, después. Ya, es para que no se duerman. Entonces miren, cómo el Señor convierte la tristeza en gozo. Y es una realidad. Es un ejemplo muy práctico que se da en nuestros hogares, en nuestras familias. Por eso dice más adelante, dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nótese aquí algo muy importante, dice, volveré a ver. ¿De qué está hablando? Cuando Jesús murió en la cruz, desapareció, ¿cuántos días? 3 días. Los discípulos muy tristes, muy afligidos, muy preocupados. Se fue nuestro maestro, se fue nuestro Señor. Y estaban reunidos y muy tristes. Pero de pronto al 3er día dice el Señor, pero os volveré a ver. Y el Señor se presentó en medio de ellos. ¿Y qué les dijo? Paz a los hombres. ¿Y qué causó esta noticia y lo que ellos miraron? Toda esa tristeza que los discípulos sentían por la pena de Jesús, que lo hayan matado en la cruz, se fue. Se fue la tristeza. Se alegraron tanto porque lo vieron a su Señor presente, resucitado y con ellos. Así el Señor cambia. Cuando nosotros creemos en el Señor por el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de juicio y de justicia, todo lo que estemos viviendo nosotros no es nada con lo que nos espera de parte de Dios. Cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros creemos en Jesús, los problemas, las aflicciones no tienen mucho peso. Porque sabemos, tenemos la seguridad que Dios tiene el control. Es el Espíritu Santo mismo que nos da esa seguridad. Es decir, no estás solo, no estás sola. Yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Porque el Espíritu Santo es el Paracleto, que es el que está a nuestro lado. Es nuestro ayudador, es nuestro abogado, es nuestro consolador.
Cuando nosotros pensamos y creemos que el Espíritu Santo está en nosotros, los problemas no tienen mayor peso. Pero cuando no creemos, cuando no tenemos esa seguridad, los problemas nos van a agobiar y nos van a derrumbar, querida iglesia. Y muchas personas pueden caer en depresión. Así es que el mensaje es que debemos de creer en el Espíritu Santo, que no debemos ignorar su presencia. Jesús lo envió al Espíritu Santo para que more en nosotros, ahora y siempre. ¿Lo creen? Eso tenemos de parte de Dios. Es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Y es lo que pasó con los discípulos. Lo ve a Jesús y dicen: wow, todo lo que el Señor nos había dicho es cierto. Se cumplió lo que decían las Escrituras, que el Señor iba a resucitar al tercer día. Aquí está la evidencia, presente. Y hubo tanto gozo en los discípulos que ese gozo nunca lo perdieron ya. Después, ellos murieron con unas muertes horribles, pero nunca perdieron el gozo. Ellos vieron partir a su Señor cuando ascendió a los cielos, pero llenos de gozo. Miren, por eso nosotros, cuando entendemos esto, cuando tenemos claro que el Señor está con nosotros, la tristeza, las preocupaciones se convierten en gozo. En gozo, no como lo da el mundo. El mundo da otro tipo de gozo, y es de acuerdo a lo que nos pueda suceder. Nos va bien, estamos contentos. Nos va mal, estamos tristes. Pero ¿qué tiempo dura todo eso? Es pasajero. Sigamos. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, os lo dará. Y aquí habla de la oración. Cuando dicen aquel día no me preguntaréis nada, es cuando Él estaba en el sepulcro, en la tumba. No podía pedir nada porque no estaba ahí presente. Pero dice: de cierto os digo que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, os dará. Y siguiente dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué le está diciendo el Señor? Que hasta ahora todos los discípulos le habían pedido directamente al Señor. ¿Por qué? Porque estaba presente. Y nunca habían pedido en el nombre de Jesús. Nunca. Pero ahora dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Lo que está enseñando, dice, ustedes deben pedir de esta manera. Le está enseñando a orar. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Escuchen esto. ¿Quieren saber para que nuestra oración sea efectiva? Se debe hacer así. La oración debe ser guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Debemos de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tercero, debemos de pedir en el nombre de Jesús. Entonces no es pedir por pedir. ¿Por qué creen que nosotros no declaramos o no decretamos? Por esto. Porque lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía hasta cómo orar. Escuchen lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y nosotros decimos: el Señor no nos escucha,
Pero el Señor mismo dice, pedís mal. ¿Por qué? Porque en primer lugar no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. No estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pedimos a nuestra voluntad, siendo muy egoístas. Señor, yo quiero que tú me bendigas en el trabajo. ¿Para qué? Para un beneficio propio. Cuando el Señor dice que todo sea para la gloria de Dios. Pero si yo le digo, Señor, bendíceme en el trabajo, ¿para qué? Para que yo pueda ayudar a otros con lo que yo tengo y así glorificarte a ti, Señor. ¿Creen ustedes que no va a escuchar el Padre? Entonces miren, cómo uno ha caído en el momento de pedir o de orar a Dios. ¿Por qué no se han dado muchas peticiones? Porque hemos estado orando mal. Repito, entonces la oración debe ser dirigida por el Espíritu Santo. Y cuando dice Romanos 8, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Cuando nuestra relación con el Señor es buena y con el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que intercede por nosotros. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo, una oración mal hecha, la arregla. Porque Él sabe lo que realmente nos conviene. Y Él sabe cómo debemos dirigirnos al Padre. La gran importancia de tener el Espíritu Santo. Por eso este mensaje se llama la obra del Espíritu Santo. Y escuchen bien, que todo lo que pidamos también sea para glorificar a Dios. Entonces no es necesario, Señor, dame un carro, Señor, dame una casa, porque somos hijos del Rey, tengo derecho. No, querida iglesia, somos hijos del Rey, sí, pero eso será cuando estemos arriba de su presencia en los cielos. Si en verdad crees que eres hijo del Rey, haz lo que hizo el Hijo del Rey. Jesús, ¿qué hizo? Se humilló, murió en la cruz. Eso hizo el Hijo del Rey. Tremendo, ¿no? Sigamos, versículos 25 al 28. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre. Pongan mucha atención a esta parte. Dice, y yo no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Cuando habla en el versículo 25 dice, estas cosas he hablado en alegorías y la hora viene. Aquí está hablando que ya se acerca la hora de que Jesucristo sea crucificado. Se acerca la hora de la redención, para la cual Él había venido a este mundo. Y que después sus discípulos orarían en el nombre de Jesús. Después que Él se vaya, todas las oraciones son dirigidas en el nombre de Jesús. Antes no, le pedían directamente a Jesús o al Padre, pero nunca utilizaban el nombre de Jesús. Pero aquí hay algo muy importante cuando habla en el versículo 26, dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. A ver, ¿cómo? Dice que debemos de pedir en el nombre de Jesús, y por otro lado dice, yo os digo que no rogaré al Padre. Lo que está tratando de enseñarnos Jesús, que muchas personas creen que el Padre estaba sentado en el trono, muy serio, muy bravo, enojado, listo a mandar una maldición para nosotros. No.
Lo que está diciendo es lo que dice más adelante: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Cuántos creen que el Padre nos ama? Es lo que está explicando. No piensen, no creen que mi Padre no los ama. El Padre los ama tanto como yo. Y aquí Él mismo lo explica. Dice: porque me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Cuando amamos a Jesús, cuando le creemos a Jesús, el Padre nos ama. Entonces nuestras oraciones sí van a ser escuchadas por nuestro Padre Celestial. Es lo que está diciendo en su palabra. Dios no es un Dios castigador que está listo a castigarnos a nosotros por los malos, por lo malo que seamos. Dios nos ama. Y Jesús no tiene que estar intercediendo para decir: Padre, escúchalo a tu hijo que es un pecador, pero él está pidiendo esto y concédele el favor. No, Él dice: mi Padre los ama porque ustedes me aman a mí y creen en mí. Por eso decían antes: que me ama a mí, ama al Padre. Quien conoce al Padre, conoce al Hijo. Quien conoce al Hijo, lo tiene al Padre. Lo importante que es creer en Jesús. ¿Y quién no hace eso? Es el Espíritu Santo que nos convence que Jesús es el único camino al Padre. Por eso hay muchas religiones o sectas que creen solo en Jesús, otros creen solo en el Padre y otros creen solo en el Espíritu Santo. Están equivocados. Nosotros como iglesia, ¿en qué creemos? El Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Porque todo esto se hace bajo las tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres se ponen de acuerdo para hacer la obra. No hace cada uno por su lado, por su cuenta. Por eso nuestra oración tiene que estar presente el Espíritu Santo, Jesús y el Padre. Entonces sí, es una oración bien hecha. En Santiago dice que el Espíritu nos ama, nos anhela celosamente. Cuando pidamos o cuando pidas, querida iglesia, no te olvides del Espíritu Santo. Él está presente allí. Entonces sí, nuestras oraciones van a ser muy efectivas. Y no pidamos siendo egoístas, sino que sea para la gloria de Dios. Continuemos. Versículos 29 al 33 para terminar. Le dijeron a sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De pronto los discípulos le dicen: ahora hablas tan clarito. Antes no entendían. Y de pronto los discípulos es como que empezaron a creer en Él. Y no sé, la fe les creció en un momento. Pero el Señor dice: en verdad crees. En verdad estás entendiendo. Y aparentemente es como que si fuera un reclamo. No es así. Lo que simplemente le está diciendo a Jesús: es verdad, cree en mí. Pero no es suficiente. La fe de ustedes es muy frágil. ¿Por qué? Porque todavía no tienen el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que hace esta obra poderosa en nosotros. Nuestra fe, querida iglesia, puede convertirse en una fe
firme, una fe grande, cuando tenemos claro que el Espíritu Santo está en nosotros. Y es lo que pasó con sus discípulos. Porque más adelante Jesús lo aclara. Y le dice: he aquí la hora viene y ya ha venido, y ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Jesús sabe lo que van a hacer sus discípulos cuando ella está en la cruz. Dice que ellos van a ser esparcidos, lo van a abandonar al Señor y Él va a estar solo. Pero Él mismo lo dice: no, pero no voy a estar solo, mi Padre va a estar conmigo. ¿Por qué? Si antes los discípulos dicen: creemos, ahora sí creemos en ti, estamos seguros que tú has venido del Padre, que tú has venido del cielo. Y de pronto todos corren por diferentes lugares. ¿Qué pasó? La fe que supuestamente ellos creían que tenían, esa firmeza, no lo era así. Algo similar pasó con Pedro. Cuando Pedro dijo: yo te seguiré hasta la muerte. Pero Jesús mismo les dice: de cierto te digo, que antes que suceda esto 3 veces me negarás. Mire, cuán importante es que el Espíritu Santo esté con nosotros. Si en verdad creyeras, si en verdad los discípulos hubieran creído y hubieran estado firmes, cuando llegó la guardia del templo no hubieran corrido. No pasó eso. Lo dejaron al Señor solo. Pero más adelante en el 33, para culminar, dice: en el mundo tendréis aflicción. Tremendo, ¿no? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Escuchen, querida iglesia. Todo lo que hablaba del Señor, todo lo que estaba compartiendo con sus discípulos, ¿para qué era? Para que tengan paz, para que confíen en el Señor. Y obviamente todo eso lo iban a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. La paz que da el mundo es tan distinta a la paz que da Dios. La paz que da el mundo gira alrededor de lo bien o lo mal que nos vaya. Nos va bien en las cosas, tenemos paz. Nos va mal, nos sentimos afligidos o derrotados. Y muchas veces decimos: yo creo en Dios. Pero viene un problema, te derrumbas. No debe ser así. La paz que nos da el Señor es una paz interna, es una serenidad del alma, es una calma sobrenatural. Es verdad, dice el Señor: en el mundo tendréis aflicción. Pero cuando nos agarramos de Dios, no permitimos que los problemas nos derrumben o nos agobien. Pues con problemas o sin problemas, seguimos adelante en el compromiso que hemos hecho delante de Dios. Y sé que todos pasamos problemas, todos tenemos dificultades. Pero confía en Dios, no te desanimes. El Señor está a nuestro lado. El Espíritu Santo está a nuestro lado para consolarnos en esos momentos tan críticos, tan difíciles que sí los pasamos. Pero cuando nuestra fe es firme, no tiene tanto peso eso. Es más grande nuestro amor por el Señor. Es más grande nuestra fe. Y estamos dispuestos a pagar un precio por permanecer al lado de Jesucristo. ¿Lo creen? Amén. Ponte de pie, vamos. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.